Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero es señalar que estamos ante un inmenso drama social y de todos los órdenes en la vecina República de Venezuela. Drama social, quiero enfatizar en este momento, que no solo afecta al pueblo venezolano, como todos sabemos, en materia grave, sino que recordemos que en Venezuela hay millones de colombianos y millones de hijos de colombianos. Esta es una realidad que está allí, que no puede olvidarse de ninguna manera. Y al mismo tiempo, esa crisis venezolana afecta también en materia grave a Colombia, en especial a los colombianos de la frontera. Todos sabemos que cada vez que se complican las cosas en Venezuela o en cualquier frontera de un país, pero en este caso de Venezuela, pues sufren los habitantes colombianos que tienen distinto tipo de relaciones económicas, familiares y sociales. Este es un primer hecho que quiero insistir, y lo voy a insistir al final de la intervención, en no perder de vista. O sea, aquí hay muchísimos sufrimientos de la ciudadanía que en buena medida no es responsable de nada de lo que está pasando. De otra parte, es notorio que estamos asistiendo a un proceso de polarización creciente en Venezuela. Son años de contradicciones, pero es notorio que las contradicciones, lejos de resolverse, lo que se han venido es acrecentando. Cada vez son más fuertes, cada vez está más polarizada la sociedad colombiana, la sociedad venezolana. Y dentro de esto ha agudizado esa polarización lo que a mi juicio es la notoria decisión del gobierno venezolano de romper en proporciones importantes el orden constitucional. Y eso, por supuesto, genera inevitablemente el aumento de las contradicciones. Sumémosle a eso un fenómeno de violencia creciente de las dos partes que están involucradas en este conflicto, con violaciones notorias de los derechos humanos, como hechos que se pueden reconocer. Y por último, primera parte de mi intervención, señalar, y yo le llamo la atención a quienes nos escuchan, que esto que está sucediendo, que ya es gravísimo, muy pero muy grave, podría volverse todavía más grave. Y es una consideración que hay que mirar con toda atención, porque, repito, puede empeorarse bastante. ¿Cuáles serían, a mi juicio, o a nuestro juicio, los criterios de una solución a esto que está sucediendo dolorosamente en Venezuela? Bueno, el criterio principal, a nuestro juicio, debe ser que mediante el diálogo, las partes en las que está polarizada la sociedad venezolana, mediante el diálogo, sean capaces de encontrar acuerdos que les permitan, encontrar la solución del problema. No se me escapa la dificultad de esto, pero ese es, un ideal. Al mismo tiempo debería trabajarse para reducir o eliminar la violencia en la confrontación, porque en la medida en que la violencia esté allí o sea gigante, pues las cosas se vuelven todavía más complicadas. Y el criterio general de solución, de acuerdo, mediante el diálogo, repito, pues debe ser los criterios democráticos, universalmente reconocidos y que están presentes en general en las distintas constituciones de los países, que tienen que ver con funcionamientos del Parlamento y toda esta serie de cosas, libertad de expresión, libertad y derecho para hacer oposición, etcétera, etcétera. Y hay un punto que quiero enfatizar, y es que esa solución deben encontrarla los venezolanos. Nos preocupa muchísimo que se aproveche lo que está sucediendo en Venezuela para que ciertos poderes o cualquier poder se aproveche de las circunstancias para hacer injerencia inaceptable e indebida en los asuntos internos de Venezuela. En ese sentido, las últimas declaraciones del gobierno norteamericano nos parecen de altísimo riesgo e inaceptables. O sea, la historia de la humanidad está llena de tragedias, de pueblos enteros sacrificados en el altar de alguna potencia que decidió enmendarle a ese pueblo la plana o decirle cómo tenían que hacer las cosas. En este momento el mundo está sufriendo cuatro grandes desastres en ese sentido. Uno, el de Afganistán. Hace cerca de medio siglo, Rusia, la Unión Soviética, se le ocurrió que ellos tenían que decidir cómo se hacían las cosas en Afganistán. Bueno,
salieron los rusos, se quedó Estados Unidos con la misma retórica y llevamos medio siglo de una guerra brutal. Si miramos hacia el caso de Libia, o hacia el caso de Siria, o hacia el caso de Irak, tenemos la misma situación. Potencias que son las únicas que finalmente pueden ejercer esos poderes, diciéndole a esos pueblos cómo hay que hacer las cosas, y las cosas les resultan peores todavía. Por último, hacer esta reflexión. No estamos, como se ha dicho aquí, con un conflicto en un país lejano a nosotros, no, estamos con un conflicto en las fronteras de Colombia, que involucra de una u otra manera a miles de colombianos residentes en Venezuela o en la frontera. Y si las cosas se complican, no sería sorprendente que si se complican en materia gravísima, como puede suceder, termine involucrada la nación colombiana y que termine involucrado Colombia como país y como un todo. Las cosas terribles se sabe cómo empiezan, pero nadie sabe cómo terminan. En ese sentido, y teniendo en consideración los intereses nacionales de Colombia, la preocupación que nosotros tenemos que tener los colombianos y los líderes colombianos por lo que le pasa al pueblo colombiano en la frontera, y claro, al pueblo venezolano también, ese pueblo no es nuestro enemigo de ninguna manera, debemos obrar con todo el tacto, con el tacto necesario, particularmente el gobierno colombiano, el Estado colombiano, porque todo nos interesa menos a que las cosas se compliquen. O sea, encontrar una solución teniendo en cuenta estas consideraciones. Y repito, la solución no puede ser otra que los propios venezolanos encuentren su manera de resolver sus problemas, que mediante el diálogo sean capaces de encontrar soluciones no violentas y en democracia de acuerdo con lo que ellos consideren. Y en relación con eso, pensamos nosotros que la nación colombiana y el Estado colombiano debe asumir con toda responsabilidad este debate del que estamos hablando. Muchas gracias, señor presidente.